amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al stand Dime cómo eres y adivinaré quién eres. Yo soy Víctor Velázquez y hoy les voy a platicar acerca de cómo podemos nosotros distinguir y agrupar a los organismos. Estos organismos pueden ser tanto plantas, animales, hongos, incluso algunas bacterias o virus. Como pueden ver, aquí tengo algunos ejemplos de plantas como estos 3 calanchoes, un cerro limón, una nochebuena y un cactus. Y para animales tengo algunos ejemplos como este piqueiro de patas azules, un dodo, una estrella de mar y una iguana de los Galápagos. De este lado tengo algunos ejemplos de algunos mamíferos que vivieron en México hace 10.000 años durante la última edad de hielo. Y por último, de este lado tengo algunos ejemplos de peces comestibles presentes en el Océano Pacífico. Como pueden ver, existe a simple vista diferencias entre estos peces, entre los mamíferos, entre las plantas, incluso entre el dodo y el piqueiro de patas azules. Para que nosotros podamos reconocer a cualquier organismo, buscamos algo que se llaman caracteres. Y un carácter es cualquier atributo que nos permite distinguir a un organismo de otro, así como también poder describirlos y con ello conocer su identidad. Algunos ejemplos de estos caracteres pueden ser, en el caso de caracteres morfológicos, el color de la flor de estos 3 calanchoes y el color de la flor de esta nochebuena, así también como la ausencia de las flores en el cerro limón. Incluso, en el caso de los caracteres morfológicos en animales, algunos ejemplos pueden ser la forma del pico del piqueiro de patas azules y la forma del pico del dodo, así también como el color de las patas entre el piqueiro y el dodo. En el caso de los mamíferos, algunos ejemplos pueden ser la forma y el tamaño de los colmillos de los mamuts, que nos permiten diferenciar a unos de otros, así como en los peces pueden ser la forma de la cola y la forma de las aletas. También existen otro tipo de caracteres que se llaman caracteres moleculares, donde nosotros estudiamos el ADN presente en las células de todos los organismos. Para hacer esto, nosotros únicamente necesitamos una pequeña muestra de tejido de cualquier ser vivo que nosotros queramos analizar y con ella podemos extraer el ADN con ayuda de sustancias químicas y equipos de laboratorio. Algo muy importante en el estudio de los caracteres, ya sea tanto morfológicos o moleculares, es que nosotros podemos reconstruir algo que se llaman filogenias, que equivalen a un árbol genealógico de cualquier grupo de organismos. Sin embargo, con el uso de caracteres moleculares como el ADN, nosotros podemos estimar los tiempos de divergencia de cualquier grupo de organismos. Es decir, podemos saber hace cuánto tiempo aparecieron en el planeta, dónde aparecieron y cómo se han diversificado entre ellos. Algo muy importante entre estos caracteres es que son heredables, es decir, que los padres heredarán a sus hijos cualquier estado de carácter que tengan ellos. Como por ejemplo, estos calanchoes al reproducirse heredarán el mismo color de flor a todos sus descendientes, o el cactus heredará las espinas a todos sus hijos, así como el piqueiro heredará el color de sus patas a todos sus descendientes. En el caso de los peces, los padres heredarán la forma de la cola y la forma de las aletas. Como pueden ver, podemos nosotros estudiar tanto organismos vivos como organismos ya extintos. Cuando nosotros queremos estudiar organismos vivos, podemos hacerlo mediante su hábitat natural, al observarlos en ellos, y cuando nosotros queremos observar animales ya extintos, podemos hacerlo mediante estudio de fósiles. Algo muy importante entre estos caracteres y toda su variación es que ha existido con el paso del tiempo toda una serie de transformaciones de ellos que nos lleva a pensar que todos los organismos vivos en el planeta están conectados mediante una historia evolutiva, es decir, que han evolucionado unos de otros, así como también saber cómo han sido los cambios que han tenido estos caracteres con el paso del tiempo. Estos
cambios de caracteres responden principalmente a mecanismos de adaptación entre los organismos, dependiendo de dónde estén distribuidos. Y finalmente, con el estudio de esto, de toda la variación entre ellos, podemos nosotros clasificar a los organismos, es decir, que podemos describirlos, darles un nombre científico y agrupar y separar a unos de otros. Y bueno, finalmente eso sería todo por hoy en el stand. Y no lo olviden, amigos, para que nosotros podamos saber quién es, necesitamos saber cómo es. ¡Hasta la próxima! Bienvenidos al stand Dime cómo eres y adivinaré quién eres. Mi nombre es Susana Montaño y estaré explicándoles algunos de los caracteres morfológicos de las plantas que permiten diferenciarlas. Comencemos. Primero, comencemos por distinguir la variedad morfológica en las plantas que tenemos en nuestro stand, para después poder usarla para distinguir a nuestros organismos. Una vez que hemos reconocido la diversidad que tenemos, podemos empezar a reconocer que algunas plantas tienen flor. Veamos esta. Algunas tienen fruto, como es el caso de esta. Algunos de los frutos están maduros, otros apenas están desarrollándose. Vean la forma de crecimiento que pueden tener. Esta es otra planta con desarrollo de flor, apenas las va a comenzar a abrir. Ahora sí, viendo esta diversidad, podemos reconocer tipos de hoja, hojas grandes, hojas pequeñas, delgadas, gruesas. ¿Para qué nos sirve reconocer y saber que las plantas tienen diferente forma de la hoja, grosor de la hoja? Para agruparlas y de esta manera poder estudiarlas. Veamos esta parte de las plantas que crecen en zonas secas. Vean la disposición de las hojas en roseta. Son hojas pequeñas. Generalmente este tipo de plantas se distribuye en zonas secas. Esta forma arrosetada de crecer es para el uso adecuado del agua, el uso eficiente, de manera que el agua quede en el centro y la planta la puede aprovechar al máximo. Todas estas plantas que les estoy mostrando crecen en zonas secas, por lo tanto, cuando uno las tiene en casa, es importante que se rieguen una vez cada 15 o 20 días y es muy poca agua porque si no las terminamos inundando y la planta muere. La famosa
pata de elefante. Veamos sus hojas muy delgadas. También están dispuestas a manera de roseta. Hay otras plantas en contraste que necesitan más agua. Es importante que veamos las formas de las hojas, porque no todas las plantas las tienen igual. Vean esta forma, vean el margen, vean las venas, el color, el brillo que da. En este caso es una mata de fresa, que las podemos distinguir por la flor, por la hoja. Veamos, esta es una cuna de Moisés. Vean su hoja, mucho más larga que la de la fresa. Tiene un margen entero, no está dividido. Vean las venas que presenta. La coloración. El brillo que presenta, que parece que están enceradas. Esta hoja que corresponde a un cilantro, vean la hoja como es. Esto es muy importante para reconocerla. Además del olor que da, pero también con la forma de hoja podemos distinguirla. Además de la hoja, veamos las flores. Vean la coloración de los pétalos rosa, los estambres claramente con sus anteras amarillas. Tiene 5 pétalos. En este caso son flores simples, pero también existen aquellas que son flores agrupadas, llamadas inflorescencias, como es el caso. Este otro caso, tenemos flores agrupadas, otra inflorescencia. Vean que en este caso las flores son moradas. Otras flores, en este caso son de orquídeas, agrupadas. Vean el color rojo. Otras flores de orquídea. Vean los pétalos, vean la coloración morada. Todas estas características las podemos usar para reconocer a las plantas. La flor de la orquídea es muy característica. Otra flor de orquídea. Ahora coloración blanca, pero vean el labelo. Con esto podemos reconocer a las plantas, pero no solo es la única característica, la flor, sino como ya les había dicho, también es la hoja. Podemos ver el tipo de tallo. Anteriormente les había hablado de la hoja simple, presente en la fresa y en la cuna de Moisés, pero también existen otros tipos de hoja, como es el caso de la hoja compuesta. Aquí les estoy presentando un helecho con hoja compuesta. En las hojas compuestas, cada una de estas estructuras se considera un foliolo. Y la hoja compuesta no solo está presente en helechos, sino también en otro grupo de plantas. Solamente como ejemplo les estoy mostrando a los helechos. Estas dimensiones de la hoja pueden variar de especie de helecho a especie. En estas hojas compuestas, detrás de ellas podemos encontrar las estructuras de reproducción asexual. En este caso tenemos los soros. Los soros son las estructuras por las cuales los helechos se van a reproducir asexualmente. En ellas se encuentran las esporas. La disposición que van a tener los soros
detrás de la hoja pueden dar información de qué especie es, ya que si están en el margen de la hoja, en la parte central, o si estos se encuentran de una forma alterna u opuesta, entre otras. Otro carácter que puede ayudar a la identificación de los helechos es qué forma de vida tienen. Si es arbustiva, es decir, que toda ramificación parte de la base, que no tienen un tallo único. La prefoliación circinada presente en los helechos es otra característica fundamental en ellos. La prefoliación circinada es la aparición de una fronda joven. Como ustedes podrán notar, la variante de las plantas entre que son terrestres, son epífitas, presentan flores, las hojas son de colores, la forma de crecimiento arrosetada, entre otras, son algunos de los caracteres que nos pueden permitir distinguirlas, pero no son los únicos. También debemos considerar la raíz. Como verán, los caracteres que presentan las plantas son muy variables. Pero para distinguirlos tenemos que reconocer cómo es la hoja, cómo es la flor, cómo es el fruto, cómo es el tallo, cómo es la raíz, entre otros. Y dentro de cada uno de estos caracteres todavía hay variantes. Por ejemplo, si tenemos la flor, debemos de saber si esta es solitaria o agrupada. ¿Qué color presenta? ¿Cuántos pétalos tiene? ¿Qué disposición tienen los pétalos? ¿Cómo están las anteras, los estambres? Entre otros. Y cabe resaltar que algunas plantas tendrán las mismas características y por eso hay que ver no solo la flor, sino adicionarle cómo es la hoja. Y si esto no basta para distinguirla, adicionar cómo es el tallo. De tal manera que al final vamos a tener el reconocimiento de una especie. Y este es el objetivo que tuvo nuestro stand, mostrar los caracteres que nos ayudan al reconocimiento de organismos, en este caso las plantas. Bueno, eso es todo en nuestro stand. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hola, soy Jenny Flores Medina, estudiante de la maestría en Biología de la UAM Iztapalapa, y en el stand Dime cómo eres y adivinaré quién eres, hablaremos de los tipos de hojas. Las hojas son los órganos generalmente aplanados de las plantas. Son una de las estructuras más visibles y reconocibles de ellas, y en realidad también son una de las estructuras más importantes. Las hojas son los órganos fotosintéticos por excelencia, gracias a la cantidad de orgánulos conocidos como cloroplastos. Además, también controlan la transpiración para evitar que la planta pierda agua excesivamente. Antes de explicar las diferentes clasificaciones que se tienen para las hojas, tenemos que conocer las partes que la componen. Las hojas se pueden dividir de manera general en dos partes, que son el limbo y el pecíolo. El limbo es la parte de la hoja que se encarga de realizar la fotosíntesis y regular la transpiración. Posee dos superficies, una superficie denominada haz o superficie adaxial y otra inferior denominada embés o superficie abaxial. El borde del limbo se denomina contorno y este puede presentar muchas formas. El pecíolo es una estructura más o menos larga y cilíndrica que une el limbo al tallo en una zona que se conoce como nodo. El pecíolo tiene tamaños muy distintos dependiendo de la especie que se trate. En el ángulo que se forma en el punto de unión entre el tallo y el pecíolo se localizan las yemas axilares, encargadas de la formación de nuevas ramas. De acuerdo a las características que las hojas presentan, se tienen varias clasificaciones. Tipos de hojas según el pecíolo.
De acuerdo a la presencia o ausencia de peciolo, las hojas se pueden dividir en hojas pecioladas, es decir, aquellas que cuentan con un peciolo que conecta el limbo a la planta, y hojas sésiles, aquellas que no tienen un peciolo, por lo tanto, el limbo nace directamente del tallo o la rama. Tipos de hojas según la división del limbo. Si nos basamos en la forma en la que se divide el limbo, las hojas se clasifican en hojas simples, aquellas que presentan un limbo continuo y sin dividir, o, si está dividido, esta división no alcanza el nervio principal. Y hojas compuestas, poseen varias subunidades denominadas foliolos, los cuales pueden semejarse a una hoja. Sin embargo, hay que tener cuidado. Para distinguir una hoja de un foliolo, tenemos que localizar las yemas axilares, ya que solo las hojas las tienen. Tipos de hojas según la forma del limbo. Hoja elíptica, aquella cuya forma se parece a una elipsis, es decir, un círculo largo y deformado. Hoja lanceolada, aquella que tiene la forma de una lanza o punta de flecha simple, con una base ancha y una punta estrecha y afilada. Hoja acicular, son las hojas en forma de aguja, las típicas hojas de las coníferas como los pinos. Hoja ovada, son parecidas a las elípticas, pero son más anchas en la base y con una punta más aguda. Hoja oblonga, hoja que es más larga que ancha. Como pudimos observar, las hojas presentan una gran variedad de formas. Lo más interesante de todo es que los botánicos, las personas especialistas en las plantas, las utilizan para identificar a las distintas especies que existen en nuestro planeta. ¿Y tú puedes distinguir algún tipo de hoja? Hola a todos, mi nombre es Montserrat Medina y hoy en el stand Dime cómo eres y adivinaré quién eres, te vamos a presentar los granos de polen. Acompáñenme. Las flores son las estructuras reproductivas de las plantas y en ellas se encuentran unas estructuras llamadas anteras, que las podemos ver aquí. En ellas se forman los granos de polen. En el caso de las flores de las lilies, a veces pueden verse una pequeña cantidad de ellos, ya que parecen un polvo de color café oscuro o naranja que podemos observar fácilmente con ayuda de una lupa. Al llegar al estigma de las flores, estos granos de polen pueden hacer crecer su tubo polínico y luego fecundar a las flores. Pero entonces, ¿cómo podemos observar estas células tan pequeñitas si a simple vista no las podemos ver? Pues bueno, tenemos que hacer un experimento. Es necesario llevar a cabo una técnica de acetólisis, la cual se realiza en un laboratorio con material y equipo especializado, y así obtener estos granos de polen. Esta técnica se lleva a cabo por medio de una mezcla de anhídrido acético y ácido sulfúrico en una proporción de 9:1. Posteriormente se realizan varios lavados con ácido acético y agua destilada y así obtendremos los granos de polen sin contenido celular, es decir, solo tendremos la capa más externa de estas células que es llamada exina. Una vez realizada la técnica de acetólisis, podemos montar en laminillas con gelatina glicerinada los granitos de polen y así poder observar su morfología a través de un microscopio óptico. Los granos de polen de las lilies tienen un retículo y una abertura llamada sulco por donde germinará el tubo polínico. Este tubo polínico lo podemos ver mejor en microscopía electrónica de barrido, como lo muestra esta imagen. La polinización de las plantas con flores puede llevarse a cabo por viento, por agua o también
por diversos animales, como suelen ser abejas, avispas, moscas, colibríes, murciélagos en algunos casos. Y recuerden que sin flores no hay polen y sin polen no hay flores. Y no olviden esta información, así que chéquenlo. Hola, mi nombre es Alejandra López Mendoza. Bienvenidos al stand Dime cómo eres y adivinaré quién eres. Yo les voy a hablar acerca de las claves dicotómicas. El objetivo de este stand es enseñarles a ustedes a identificar organismos que no conocen. Y yo les voy a hablar acerca de una herramienta que con ella lo pueden lograr. Para empezar, ¿qué es una clave taxonómica? Es una herramienta que representa un tipo de literatura con la cual podemos identificar organismos que no conocemos. Dicotómico viene de dos opciones, es decir, acepto una opción rechazando la otra opción. Para poder identificar organismos se necesitan dos puntos muy importantes. El primero es tener conocimiento sobre la morfología de nuestros organismos y el segundo es tener información acerca de nuestros organismos, como el lugar en donde crecen, el estado, el municipio, con qué plantas y otros organismos se asocian. En el caso de plantas, que sean hierbas, árboles o arbustos. También es muy importante tener datos sobre la morfología de nuestro organismo, como color, forma, tamaño. Bien, ahora les voy a explicar cómo está estructurada una clave taxonómica. Este es un ejemplo basado en plantas y es un pedazo de una clave dicotómica. Las dos primeras oraciones tenemos que están representados por el número 1. Aquí está encerrado en un triángulo de color café. También en la opción número 4, en un círculo café, representa el espacio sangría que tiene este par de opciones contrastantes. Es decir, nuestros pares de opciones deben de estar representadas ya sea por el mismo número, espacio sangría o algún símbolo. En el recuadro rojo representa una característica que todas las especies que se encuentren después de ella la van a tener. Por ejemplo, Mimosa guatemalensis, Mimosa bentami y Mimosa palmeri tienen pinas de 2 a 27 pares por hoja, foliolos de 3 a 27 pares por pina. Y el recuadro verde significa el par de opciones contrastantes, es decir, van a tener el mismo tipo de información, pero no es la misma información. Por ejemplo, en estas dos opciones habla sobre las hojas con foliolos de el largo de los foliolos, ¿sí? Es decir, estas dos opciones contrastantes tienen la información del largo de los foliolos, pero varía en cantidad. Entonces, de esta manera se encuentra estructurada una clave dicotómica. Si se dan cuenta, cada opción tiene su opción contrastante. 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 y 4 contra 4. Y todas se encuentran a la misma altura y con el mismo número, en este caso. Esta es toda la información sobre claves dicotómicas. Espero les haya gustado y sigan con el stand Dime cómo eres y adivinaré quién eres. Gracias. Hola chicos, muy buen día. Les doy la más cordial bienvenida a la Feria de las Ciencias de la UAM Iztapalapa. Mi nombre es Cecilia y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de qué es una micorriza, cuál es la importancia de la micorriza y cuáles son los diferentes tipos de micorriza. Comencemos. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es una micorriza? Pues bien,
Una micorriza es una asociación entre las raíces de las plantas y el micelio de los hongos. Pero seguramente ahora se preguntarán, ¿qué es un hongo? ¿Y qué es el micelio? Pues bien, un hongo es un organismo heterotrófico, es decir, aquel organismo que por su constitución química requiere obtener carbono en su forma orgánica. Las exigencias en cuanto a sustratos carbonados varían, desde aquellas especies que pueden utilizar hidratos de carbono, alcoholes o ácidos orgánicos sencillos, hasta los que tienen la capacidad de descomponer compuestos polimerizados como la celulosa y la lignina. Asimismo, los hongos se definen como organismos eucarióticos, aclorófilos y cuya pared celular está compuesta por quitina. Estos organismos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Su reproducción puede ser sexual, asexual o parasexual, mientras que su nutrición se lleva a cabo a través de la absorción. Estos organismos están constituidos por estructuras que permiten clasificarlos en diferentes tipos de filum: quitridriomicota, zigomicota, ascomicota, basidiomicota y glomeromicota. De manera general, los hongos están constituidos por un talo, es decir, este cuerpo vegetativo que compone a los hongos. Los talos varían dependiendo de la especie. Este puede ser unicelular, quitridrial, levaduriforme, pseudomicelial o micelial. En el caso de los basidiomicotas, las estructuras somáticas características a esta fase son el micenio, que a su vez están constituidos por hifas. En el caso de las hifas, son fibras tubulares que pueden ser cenocíticas o septadas. En el caso de las septadas tenemos que existe un septo entre una célula y otra, mientras que en las cenocíticas este septo se encuentra ausente. Como ya bien lo había mencionado, el micelio es un conjunto de hifas. Este micelio le permite incrementar a la planta la superficie de captación de nutrientes, mientras que las raíces de las plantas les proporcionan los carbohidratos que requiere el hongo para su subsistencia. Con esto queda claro qué es una micorriza. Una micorriza es una asociación simbiótica mutualista en la que, como ya hemos visto, el hongo obtiene los carbohidratos que requiere para subsistir y las plantas obtienen o se benefician porque obtienen los nutrimentos que les son de difícil acceso. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, muy bien, ya sé que es una micorriza, pero ¿y a mí? ¿De qué me sirve saber qué es una micorriza? Pues bien, resulta que las plantas, tanto de hábito herbáceo, arbustivo, como los árboles, son relevantes y fundamentales para el ser humano y el planeta entero, ya que su establecimiento nos proporciona. Asimismo, estas especies vegetativas son fundamentales porque contribuyen a la recarga de los mantos acuíferos. De hecho, en México se sabe que el 75% de la demanda en zonas urbanas es cubierto por las aguas subterráneas. Estas especies vegetativas son fundamentales porque contribuyen a evitar la erosión del suelo, los escurrimientos e inundaciones. Asimismo, capturan y almacenan CO2, contribuyendo a mitigar el cambio climático. Estas especies son fundamentales porque también proporcionan refugio a gran parte de la micro y mesofauna del suelo. Estas especies brindan servicios de provisión, entre los cuales podemos mencionar alimentos e incluso compuestos químicos que ayudan a elaborar medicamentos. En este último caso, los compuestos químicos ayudan o permiten tratar enfermedades digestivas, respiratorias, renales, oftalmológicas e incluso dermatológicas. Esto solo por mencionar algunas. Asimismo, tienen algunas otras propiedades que ayudan o que sirven más bien como antiinflamatorios, antibacterianos o incluso astringentes. Esto se logra utilizando las hojas, el tallo, la raíz, el fruto, la flor e incluso la resina o látex de la planta, dependiendo del padecimiento. Sin embargo, lo que sucede aquí es que estas especies, desafortunadamente, al ser organismos sésiles, se encuentran expuestas constantemente a una gran variedad de adversidades, como por ejemplo las altas y bajas temperaturas, el suministro de agua, de nutrimentos, las altas concentraciones de CO2, el ataque incluso de herbívoros, nemátodos, bacterias, hongos e incluso virus, sí, estos virus que pueden ocasionarles la muerte.
Afortunadamente, estas especies han logrado durante su proceso evolutivo desarrollar una serie de estrategias que les permiten sobrevivir. Entre estos se encuentran los mecanismos físicos y químicos, ¿sí? Estos últimos les permiten establecer relaciones con organismos tanto macroscópicos como microscópicos, en este caso los hongos, a través de los cuales forman la micorriza. Actualmente se sabe que la micorriza, además de incrementar la superficie de captación de nutrimentos, incrementa la biomasa. Asimismo, mejora el transporte y la absorción de agua e incrementa la resistencia de la planta hospedera a la sequía, la resistencia de la planta hospedera al ataque de patógenos e incluso aumenta la concentración de metabolitos secundarios. Esto nos permite obtener beneficios en las plantas medicinales susceptibles a ser cultivadas. Ahora bien, ¿cuántos tipos de micorriza existen? Hasta ahora se tienen reportados 6 tipos de micorrizas: las micorrizas arbusculares, las ectomicorrizas, las micorrizas orquideoides, monotropoides, ericoides y arbutoides. Estas micorrizas se clasifican dependiendo de la planta hospedera, el hongo huésped y las estructuras morfológicas que se van formando. En el caso de la ectomicorriza, esta se trata de una interacción en la que las hifas de un hongo penetran las raíces secundarias de la planta para desarrollarse, rodeando las células de la corteza radical, y forman un trama intercelular denominado la red de Harting, además de una capa de micelio en la parte exterior de la raíz llamada manto. La red de Harting constituye el sitio de intercambio de nutrimentos entre los simbiontes y las células de las raíces. En las angiospermas, la red de Harting está restringida a la epidermis, mientras que en las coníferas se forma alrededor de las células tanto epidérmicas como de la corteza. En este dibujo nosotros podemos ver representadas la red de Harting con unas líneas amarillas que rodean a las células de manera intercelular. En el caso del manto, este estaría representado por una línea con diagonales, que es la que rodea la parte externa de la raíz. Las ectomicorrizas están presentes en especies maderables de gran importancia y son abundantes en zonas templadas asociadas con hongos basidiomicetos y ascomicetos. En el caso de la micorriza arbuscular, esta se trata de una interacción entre las raíces de las plantas de al menos el 80% de las plantas vasculares y las hifas de los hongos micorrizógenos arbusculares. De hecho, este tipo de micorriza se considera la más antigua y se cree que data de hace 400 millones de años y se relaciona su presencia con el origen de las plantas terrestres. Actualmente los hongos micorrizógenos arbusculares se encuentran dentro del Phyrum glomeromycota, el cual está constituido por 4 órdenes, 12 familias, 36 géneros y hasta el momento 334 especies registradas a nivel mundial. En este caso, no se forma la red de Harting ni el manto y se caracteriza porque las hifas penetran la raíz, se introducen en las células y pueden formar 2 tipos de estructuras. Su principal característica es la estructura dominada arbuscular, la cual se origina cerca del cilindro vascular de la planta, mediante numerosas ramificaciones dicotómicas, sucesivas de una hifa, y tiene la función de transferir nutrimentos desde y hacia la planta. La segunda estructura es llamada vesícula y puede o no estar presente, dependiendo del hongo. Es de forma ovalada o esférica. Puede formarse entre o dentro de las células radicales y funciona como un almacén de nutrimentos. En esta imagen nosotros podemos observar las esporas y los arbúsculos, así como la penetración celular de las células corticales. En el caso de la micorriza orquideoide, esta se caracteriza, como bien lo menciona su nombre, por desarrollarse únicamente en la familia Orchidaceae. Los hongos que forman las micorrizas en las orquídeas pertenecen en su mayoría a la subdivisión basidiomicotina, que desarrollan masas de hifas intercelularmente en la raíz dentro del tejido cortical del rizoma de las orquídeas, llamadas pelotones. En el caso de la orquídea, esta es muy dependiente del hongo, ya que éste estimula la germinación de sus semillas y el crecimiento inicial de la plántula.
En su fase de plántulas, las orquídeas son aclorófilas y por lo tanto saprobias, por lo que dependen directamente de las aportaciones de compuestos de carbono y nutrimentos que proporciona el hongo. Para algunas especies de orquídea, esta dependencia se observa incluso en su etapa adulta. En relación con la micorriza helicoide, el hongo también penetra las células radicales, pero se distingue porque la planta involucrada es generalmente del orden Helicales, aunque este tipo de micorriza se ha observado también en algunas briofitas, y el hongo es del grupo Ascomicotina. Las plantas que desarrollan este tipo de micorriza forman raíces laterales muy finas que carecen de crecimiento secundario. Cada raíz consiste de un cilindro vascular delgado, una o dos capas de células corticales y una capa de epidermis. La asociación incluye la colonización de las células de la epidermis por la hifa, seguido de la formación de un complejo de hifas ramificadas. Respecto a la micorriza arbutoide, las plantas hospederas corresponden a dos géneros de la familia Ericaceae, mientras que los hongos huésped pertenecen al grupo de los basidiomicetos. Estas micorrizas tienen un manto, una red de Harting y forman complejos hifales intracelulares confinados a la epidermis. Finalmente, la micorriza monotropoide es un tipo de ectendomicorriza que se caracteriza por establecerse solamente entre las plantas de la familia Monotropaceae, la cual tiene 10 géneros de plantas pequeñas completamente aclorófilas, por lo que depende mucho del hongo asociado para poder obtener sus nutrimentos. Los hongos asociados son siempre del grupo Basidiomycota. Ahora bien, chicos, como última consideración, aunque aún es escaso el conocimiento que se tiene sobre los diferentes tipos de micorrizas y los beneficios obtenidos, es bueno que nosotros tengamos conocimiento sobre el funcionamiento de esta interacción ecológica y su amplia distribución tanto en el número de especies de plantas y hongos como en ambientes. Esto hace indiscutible considerar que la micorriza es súper importante. Podemos pensar también que la micorriza juega un papel preponderante en el mantenimiento de la salud de los ecosistemas, al promover mejor desarrollo, supervivencia y éxito de los individuos. Es deseable que la aplicación del conocimiento generado sobre este proceso sea útil en la producción de plantas de diferentes propósitos, tanto alimenticio, forestal, ornamental y ambiental, y que genere resultados positivos en cuanto a su productividad y eficiencia de los sistemas a mayor escala que la experimental. Bueno, chicos, con esto puedo concluir que las micorrizas son fundamentales y que existen diferentes tipos. Es importante siempre saber cómo podemos identificar a cada una de ellas, saber qué organismos interactúan, qué tipos de hongos, qué tipo de plantas. Y bueno, de mi parte sería todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la Feria de las Ciencias. Mi nombre es Noé Montaño, soy profesor del Departamento de Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana y en esta ocasión, como parte del stand virtual Dime cómo eres y adivinaré quién eres, hablaremos de el suelo. El suelo es donde estamos ahora parados. El suelo es el soporte de las plantas, el soporte de los animales, el soporte de plantas cultivadas como los jitomates o de las plantas de ornato que tenemos en nuestras casas. En el suelo, el cual nosotros podemos colectar con la ayuda de alguna pala pequeña como esta, encontramos nutrimentos y encontramos agua. Estos recursos continuamente las plantas los absorben por medio de sus raíces. ¿Sabías que el suelo es una enorme alfombra que cubre toda la superficie de nuestro planeta y que da sustento a la biodiversidad del mundo? Y es además indispensable para la producción de nuestros alimentos. ¿Sabías que se considera un recurso natural no renovable, ya que solo 1 centímetro de suelo tardaría en formarse más de 100 años? La profundidad del suelo la podríamos observar completamente si caváramos un pozo, desde la superficie hasta la roca. Así nos daríamos cuenta de que el suelo está formado por varias capas a las que llamamos horizontes, las cuales podemos diferenciar usando letras mayúsculas.
A las capas más cercanas a la superficie las denominamos con las letras O y A mayúscula. Estas capas contienen más materia orgánica. Las raíces de la mayoría de las plantas están sumergidas en esta capa. Y en esta capa también ocurren los mayores procesos de descomposición de la materia orgánica y está presente la mayor diversidad de microorganismos y fauna del suelo, que se alimentan de los residuos orgánicos y que transforman los nutrientes de formas orgánicas a formas inorgánicas, que son las que finalmente las plantas pueden absorber a través de sus raíces. En contraste, las capas más profundas son las que contienen más minerales. A estas las denominamos con las letras B y C, y son las capas más cercanas a la roca madre, o bien también denominada material parental, que es el que dio origen al suelo. Dentro del suelo también viven millones de organismos de tamaño microscópico a los que llamamos microorganismos, como los hongos y las bacterias. Pero también lo habitan otros organismos más pequeños que conocemos como fauna del suelo, como los ácaros, nemátodos y lombrices. Ellos son los encargados de la descomposición de la materia orgánica. La mayoría viven en las capas O y A del suelo. Algunos otros también viven en capas más profundas. Sin estos organismos, los desechos orgánicos y hasta los inorgánicos que producimos diariamente simplemente se acumularían y nos llenaríamos de basura. Guácala, ¿no crees? Por eso debemos proteger al suelo y a sus diminutos habitantes. El suelo da también soporte a los bosques y su biodiversidad, pero también es esencial para el cultivo de las plantas que nos brindan alimento, como el maíz y el frijol, e incluso almacena y filtra el agua que consumimos todos los días, y nos sirve hasta para construir la casa en donde vivimos. Es decir, el suelo es tan importante que bien vale la pena conocerlo para poder apreciarlo, conservarlo y manejarlo adecuadamente, ya que sin él, nosotros y los organismos en general simplemente no podríamos habitar este planeta. En el mundo hay 32 grupos de suelo según la Base Referencial Mundial de Recursos Suelo. Nuestro país, México, tiene 26 de esos 32 grupos de suelo, aunque en él predominan los suelos jóvenes como los leptosoles y los regosoles, que son suelos poco profundos, con mucha roca y pobres en materia orgánica. El suelo está constituido por partículas minerales, arenas, limos y arcillas. Las arenas son las más grandes y las arcillas las más pequeñas, mientras que los limos tienen un tamaño intermedio. El suelo también está constituido por agua y por aire. Estos ocupan los espacios vacíos que quedan entre las partículas minerales. Otro constituyente importante del suelo es la materia orgánica, en descomposición. Y, por supuesto, los microorganismos y la fauna que ya mencionamos antes. Los suelos se nombran a partir de sus características. Por ejemplo, su color y su textura son dos de sus características físicas que nos pueden ayudar a distinguirlos. Su color varía en función de las cantidades de partículas minerales y de la acumulación de materia orgánica dentro del suelo. Y su textura es producto de las cantidades y proporciones de arena, limo y arcilla. Así, por ejemplo, los suelos con elevadas cantidades de arena se denominan arenosoles y aquellos con grandes proporciones de arcillas, vertisoles. La presencia de arena, limo y arcilla en diferentes cantidades, además de ayudar a inferir de qué grupo de suelo se trata, es decir,
a darle un nombre al suelo, también ayuda a valorar la capacidad de ese suelo para retener el agua. Esto es muy importante porque el agua del suelo es esencial para la sobrevivencia de todos los organismos, como por ejemplo las plantas. ¿Has pensado que el agua se almacena y filtra en el suelo y que no podríamos vivir sin tomar agua limpia? Por ejemplo, un suelo con mucha arena retendría muy poca agua porque las arenas son partículas muy grandes y habría más espacios vacíos y espacios más grandes entre estas partículas. Mientras que un suelo con más arcillas retendría más agua porque habría menos espacios grandes, es decir, espacios muy pequeños y reducidos entre las arcillas, porque estas son partículas mucho más pequeñas y además tienen cargas negativas que permiten que el agua se adhiera como una forma de película alrededor de la partícula. Veamos 3 demostraciones experimentales que muy fácilmente podrás realizar en tu casa y compartir con tus familiares. La primera es sobre el color. Debes de colocar 2 muestras de suelo que quieras contrastar en platitos o en cajas de Petri, como en este caso. Y con ayudas de las tablas de Munsen, determinar mediante las láminas que contienen esas tablas cuál es el color aproximado de tu muestra. El color se determina tanto en seco como en húmedo. Aquí tenemos una muestra que es más oscura, que tiene materia orgánica, que tiene agregados de suelo y que es menos mineral. Y de este lado tenemos una muestra que es mucho más clara, blanquecina, que no tiene agregados y que claramente se ve que es mucho más componente mineral. A esta misma muestra de suelo le vamos a determinar ahora la textura, que es la segunda demostración experimental. Nuestra referencia es este suelo que es completamente arcilloso. Lo que tenemos que hacer es colocar en nuestra mano una muestra, pequeña muestra de suelo y humedecer con la ayuda de una peceta. Empezar a masificar esa muestra hasta tratar de hacer una bolita. Si la bolita es completamente redonda, como en este caso, se trata de un suelo arcilloso. Si además colocamos otra muestra en nuestra palma de la mano, la humedecemos y empezamos a amasar hasta lograr que se adhiera y después empezamos a frotarla hasta construir un rollito de suelo, como en este caso, de aproximadamente unos 3 milímetros. Si ese rollito no se rompe y si además podemos nosotros hacer un circulito con ese rollito, eso nos confirmaría que el suelo es arcilloso. Aquí tenemos nuestras 2 muestras de suelo, la que tiene materia orgánica y la que tiene más minerales. Hicimos lo mismo que con la muestra de suelo arcilloso y aquí tenemos una bolita que es mucho más irregular. Y además, cuando hicimos la segunda muestra y formamos este rollito de suelo, vemos que el rollito no lo podemos adelgazar porque se fractura. En este caso, nuestra conclusión es que hay arcilla, pero no hay tanta arcilla y es probable que estén dominando limos y también haya un poco de arena. En el caso de la otra muestra, que es mucho más mineral, observemos que la bolita es completamente irregular e incluso se desmorona fácilmente. Y cuando hacemos el rollito del suelo, vemos que en realidad no lo podemos formar bien y este se fractura, dándonos un indicador de que hay una dominancia de arena. Quizá este suelo tenga más del 60 o 70% de arenas. Estaríamos hablando entonces de que probablemente tenemos 2 suelos, uno limo arcilloso y otro arenoso. Quizá este sea un suelo de tipo vertisol a lo mejor, o cercano al vertisol, y este un suelo de tipo arenoso. La tercera demostración consiste en ver cómo estos suelos varían en la capacidad que tienen para retener agua.
Y para esto pusimos los mismos suelos en estos recipientes que tienen dos orificios, uno por arriba y otros orificios en la parte de abajo. Pusimos una caja de Petri frente a ellos y lo que vamos a hacer es agregarles agua. En el primer suelo, que tiene materia orgánica, que tiene más limo y más arcilla, al agregarle el agua, este suelo tiene una mayor capacidad, del agua se va filtrando lentamente y por lo tanto eso revela que tiene una mayor capacidad de retener el agua. El agua tarda mucho en salir por esos orificios, por lo tanto quiere decir que el suelo pues la está reteniendo. Vean, hasta en este momento empiezan a salir ahí unas gotas. Veamos qué pasa con el suelo que tiene más arena. Agregamos el agua, empezamos a agregar, el agua se empieza a filtrar mucho más rápido en la superficie y observen cómo el escurrimiento de agua es mucho más intenso que en el otro suelo. Esto indica que el suelo arenoso tiene una menor capacidad de retener el agua. Entonces, la textura, la característica física de este suelo tiene una implicación en la capacidad que tiene el suelo, en este caso de retención de agua. Bien amigos, como pudieron observar, aquí también aplica el dime cómo eres y adivinaré quién eres. Y además, qué capacidad tienes. Dime cómo es el color de tu suelo, cómo es la textura de tu suelo y adivinaré qué tipo de suelo es y qué capacidad de retener agua tiene. Si tu suelo tiene una textura arcillosa, quizás sea un vertisol, y si tiene una textura arenosa, quizás sea un arenosol. Muchas gracias por su atención. Si les gustó este video, denle like y compartan para que más personas lo vean. Hasta la próxima, amigos.